Vayan apagando sus micrófonos, por favor. Bien, entonces, como estábamos, sí. Deme un minuto, chicos, deme un minuto. Presión de vapor. Tráigala nomás y ya pues vamos a orientar, vamos a encaminar nomás. ¿Ya? Sí, no, no hay problema. Me comenta nomás cuando llegue. Listo. Buenas noches. ¿De qué pues? Nada. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? La angina estable, prácticamente como su nombre lo indica, es una situación donde el paciente va a referir a algo de, bueno, una clínica destinada a sufrimiento cardíaco, pero que se va a presentar netamente durante el estrés o el estrés, cualquier tipo de estrés, ya sea emocional, físico, etcétera, y que bueno, pues en su momento va a ceder durante el reposo, durante lo que es la calma orgánica como tal. Generalmente la angina estable, que se considera también una angina crónica, bueno, pues tiene una duración que suele ser variable, ¿no? En alguna literatura nos dice que es menor a los 20 minutos, en algunos nos mencionan que son 15 a 20 minutos que se puede manifestar en la clínica, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues desaparecer.
Y eso es verdad, porque tiene que ser menor a esta cantidad de tiempo, porque el paciente inmediatamente que siente las molestias entra en reposo. Entonces, esa molestia que lo presentaba va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque el corazón ya no va a requerir mayor cantidad de oxígeno o ya no va a requerir mayor cantidad de flujo en su momento determinado. Entonces, este tipo de alteraciones referentes a la angina estable son algunas situaciones en las que, como les comentaba, puedo tener un electrocardiograma normal. Entonces, me tengo que basar con qué, con la clínica, con las características del dolor que el paciente viene a la consulta, y también fuera de eso, tengo que relacionarlo con los factores que pueden condicionar a tal situación. ¿Como qué factores? El paciente que sea hipertenso, el paciente que sea diabético, el paciente que tenga antecedente de haber fumado, el paciente que tenga antecedente de que tal vez algún familiar haya tenido un infarto previo, ¿no? Porque hoy en día se habla de este factor genético importante que puede condicionar a una mayor predisposición a formación de ateromas, o también la presencia de un paciente que tiene niveles muy elevados de colesterol o triglicéridos. Entonces, todos estos factores que les acabo de mencionar y algunos más van a coadyuvar o desde luego van a colaborar en que lamentablemente exista una situación muy compleja relacionada con el flujo sanguíneo. Entonces, ustedes como médicos, como personal de salud, muchos a veces, bueno, actuamos de forma mecánica, ¿no? Vemos el tipo de dolor, etcétera, y ya, nos olvidamos de, bueno, pues, pero recordemos que medicina 1 más 1 no es 2, puede ser 5, puede ser 10, no sé. Entonces, es lo mismo, ¿no? Puede ser que el paciente venga y a veces el mismo paciente no sabe cómo, bueno, explicarnos la molestia que tiene y a veces lo hace de forma incorrecta, o sea, tal vez lo hace de forma dirigida, ¿no? O en el sentido de que, bueno, tiene un familiar que le está indicando cuando él debería, desde luego, relacionarnos y explicarnos la molestia que presente. Por lo tanto, la anamnesis y el examen físico son fundamentales para poder dar una conducta apropiada al momento de que el paciente está en la consulta. Ahora, dentro de lo que es los diferentes tipos de anginas, ¿no? Lo importante es siempre ver el dolor, la causa por la cual el paciente viene a la consulta. Ese dolor que el paciente va a referir tiene que ser de tipo opresivo, sentir una sensación de pesadez en el pecho, especialmente a nivel retroesternal. La angina, bueno, en algunas situaciones suele confundirse con otro tipo de alteraciones, como ser los síndromes de Tietze, ¿no? El síndrome de Tietze nada más que la osteocondritis. Entonces, cuando yo tengo un paciente que viene a la consulta, tengo que siempre hacer las preguntas correctas para evitar un error en cuanto a lo que es este tipo de alteraciones, que no son para preocuparse, pero que desde luego también tienen que ser tratadas. Entonces, el dolor a nivel del corazón o el dolor típico del corazón es el dolor opresivo. Es un dolor que es sofocante, que no nos deja respirar. Es un dolor que nos da una sensación de pesadez a nivel del tórax, que nos está impidiendo tal vez el poder respirar con normalidad. Pero fuera de eso, ver el tiempo del dolor es muy importante. Algunos pacientes vienen a la consulta y nos dicen, doctor, he estado unos 5 segundos, 10 segundos a lo mucho, y después desapareció. Entonces es poco probable porque ya les vuelvo a recalcar, el dolor suele durar incluso de 15 hasta 20 minutos y bueno, pues no ceder con ningún cambio de posición en el momento que se presente. La localización es muy importante. Hay muchos errores que yo he estado viendo, incluso en algunos estudiantes, indicando que, bueno, pues la localización del dolor de tipo cardíaco generalmente es a nivel retroesternal, ¿no? Algunos pacientes vienen y dicen, doctor, tengo un dolor debajo del pecho. Entonces piensan que el corazón está en el lado o en la región izquierda, ¿no? De la pasilla costal. Entonces, no es así, no es así, porque tenemos que nosotros aclarar y mencionar que una gran proporción del corazón está protegida por el esternón y la punta del corazón sí está en la región costal izquierda. Entonces, eso es muy importante para que el paciente esté tranquilo y sepa que el dolor que está presentando no es tanto así de tipo cardíaco.
La irradiación también es muy importante, ¿no? Recordemos que el dolor se va a irradiar a la región de lo que corresponde maxilar inferior, se puede irradiar a nivel de lo que es la boca del estómago o a nivel del epigastrio. También se puede irradiar a nivel del brazo o la región interna del brazo izquierdo. Bueno, pues sí, esto nosotros tenemos que preguntar siempre en el momento que hacemos la anamnesis y preguntamos acerca de las características del dolor. La provocación también es muy importante, ¿no? Algunos pacientes vienen y dicen, doctor, estaba trotando y me vino la molestia. Entonces, ahí sí ha sido provocado por la actividad física. Pero algunos pacientes vienen a la consulta y dicen, bueno, estaba ahí, de repente, bueno, pues, qué sé yo, cocinando y me vino la molestia. Entonces, ojo, muy importante, de repente es una angina inestable, ¿no? La angina inestable se puede presentar en reposo, pero les recalco nuevamente, la intensidad del dolor y también las características que les acabo de mencionar, la irradiación, la localización y generalmente la intensidad del dolor va incluso desde una numeración del 1 al 10, un 8, 9 o 10 dentro de lo que es la escala del dolor, ¿no? Entonces nosotros podemos usar la escala del dolor indicándole al paciente que, que un dolor leve va de 1 a 2 a 3, a 4, un dolor moderado que va de 5, 6, tal vez hasta 7, y un dolor severo que va de 8, 9, 10. Entonces nosotros indicamos que esas características o esos parámetros y el paciente inmediatamente les va a mencionar en qué situación de dolor se encuentra. Entonces eso es muy importante dentro de lo que es el interrogatorio del dolor. Y mencionarles, ¿no? Que pues, si estamos ante una angina inestable, es recordarles que el dolor va a persistir por más que el paciente esté en reposo. Entonces es el momento en el que nosotros tenemos que indagar más para poder llegar a una conclusión exacta. Bien, la isquemia silente se relaciona más que todo con, bueno, pues falta de datos clínicos por parte del paciente. Se relaciona desde luego con personas que son asintomáticas, no tienen signos y síntomas. El diagnóstico es casual nada más, el momento en el que de repente hacemos un electrocardiograma de control o de rutina, o de repente que mi paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico y necesita la valoración preoperatoria. Entonces, el momento que solicitamos el electrocardiograma, podemos encontrar algunos cambios en la misma. Entonces, el ver esto y el que el paciente tenga antecedentes de diabetes, pero que esté tranquilo, es mejor tomar las precauciones del caso. Bien, este tipo de isquemia, como les comentaba, se presenta en pacientes ante todo diabéticos, porque sabemos que la diabetes va a producir una alteración en el endotelio arterial, haciéndole mucho más delicado y favoreciendo tal vez la formación de ateromas a nivel intraarterial, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto, es una clasificación que le estoy mencionando, pero todo lo referente a angina, les recalco, se relaciona con una obstrucción parcial de la arteria, una obstrucción parcial, que si está con una angina, bueno, yo tengo que estudiarla, tengo mi tiempo, pero tampoco en un año ni 2 años, ¿no? Sino que viendo la situación del paciente puedo pedir algunos estudios más para colaborar el diagnóstico. Un ejemplo, si tengo un paciente con angina inestable, pues inmediatamente puedo solicitar un ecocardiograma que me va a indicar que existen trastornos en algunas paredes del corazón cuando se van contrayendo. Por otro lado, bueno, pues al hablar de angina inestable, como su nombre lo indica, es una situación donde el paciente se descompensa bastante e incluso está descompensado en reposo. El dolor, desde luego, es típico de origen cardíaco. Es un dolor que, en cierto sentido, también puede condicionar la descompensación del paciente. Generalmente se menciona que la angina inestable es un paso antes de entrar a un infarto agudo de miocardio como tal, y que este tipo de pacientes tienen que ser tratados de forma oportuna y también tienen que recibir el tratamiento de acorde al requerimiento de permeabilizar las arterias como tal. Muy bien, entonces no nos olvidemos que son situaciones importantes que estoy, bueno, explicando para poder recordar siempre y tener mucho cuidado dentro de la valoración de estos pacientes. Por otro lado, la angina de Prismetan, como les comenté, son espasmos por el consumo de drogas, ¿no? Por el consumo de lamentablemente sustancias controladas que son, bueno, pueden presentarlo, ¿no?
o también en pacientes que están en una etapa de cambios hormonales. Recibe el nombre de síndrome X por si acaso, ¿no? El síndrome X es, bueno, pues tener, bueno, aquella persona que tiene alteraciones cardíacas relacionadas con un bajo flujo y que desde luego en algún momento dado tienen que ser resueltos. Entonces, nosotros dentro de lo que es la valoración de estos pacientes, tenemos que también ver algo importante, que es el dolor que no va a ceder ni siquiera al cambio de posición. Generalmente el paciente que está cursando con una patología cardíaca, una isquemia o una lesión, siempre va a tener esa tendencia de llevar el brazo izquierdo a nivel de lo que es la región retroesternal, ¿no? También llamado el signo de Levin, donde el paciente está como, agaza la mano como una garra e inmediatamente lo está aproximando a la región retroesternal, tratando de tal vez liberar, bueno, calmar ese dolor que está presentando. Este dolor, nosotros tenemos que, bueno, pues siempre tener la importancia de saber en qué momento le presentó y en qué momento desapareció ese dolor, para poder diferenciarlo entre una angina estable y una angina inestable, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que ir viendo algunos otros factores que me pueden agravar tal situación. Entonces, el paciente, un ejemplo, viene a la consulta con ansiedad, está ansioso, tiene un desconforto tremendo, está desesperado en la consulta, puede estar hipertenso, puede estar taquicárdico, e incluso me atrevo a decir que puedo sentir la punta del corazón o cómo está golpeando la punta del corazón la región anterior del tórax. En algunos casos vamos a encontrar la presencia de un tercer y un cuarto ruido cardíaco. Recordemos que el tercer ruido cardíaco se produce por el paso violento de la sangre hacia lo que es el ventrículo, ¿no? Ventrículo izquierdo. Entonces, este paso rápido, violento, va a condicionar que prácticamente se origine un ruido como tal. El cuarto ruido cardíaco, recordemos que también puede estar presente. ¿Por qué? Porque las aurículas se van a contraer de forma brusca, tratando de hacer pasar la sangre hacia lo que son los ventrículos que están requiriendo mayor cantidad de oxigenación por parte de lo que es el corazón como tal. En algunos casos vamos a encontrar también la aparición de un soplo sistólico a nivel de la válvula mitral que se relaciona con una insuficiencia mitral. Esta insuficiencia mitral, ¿por qué se produce? Porque a veces en algunas personas que están cursando con un cuadro, ante todo infarto, en aquellas personas que se están infartando, pueden presentar una ruptura de los músculos papilares, ¿no? Entonces, los músculos papilares lamentablemente tener su ruptura y automáticamente, ¿qué van a condicionar? Que esa válvula o esas valvas de la mitral empiecen a fallar y va a condicionar que una regurgitación. Y esa regurgitación nosotros lo vamos a percibir como un soplo, ¿no? Un soplo como tal. Entonces, el momento que tengo de estos pacientes, tengo que hacerles un buen examen, tengo que auscultarles bien, tengo que buscar soplos, tengo que ver si hay un tercer, cuarto ruido cardíaco que puede estar presente, tengo que analizar muy bien la situación relacionada a alguna exacerbación que presente en ese momento o algún dato importante que se relacione con los datos clínicos que está manifestando ese momento al paciente. Entonces, acá podemos ver un electrocardiograma. Bueno, tengo la siguiente clase, vamos a ver electrocardiogramas, ¿no? Y vamos a hacer una explicación tal vez lo más exquisita que se pueda, relacionada a qué, a alteraciones de la onda T. Cuando nosotros hablamos de isquemia y hablamos de infarto, ojo, muy importante, todas las derivaciones del electrocardiograma me detectan un área específica del corazón, ¿no? Y algunos de mis estudiantes, si recordamos, en el momento de práctica les decía, ¿no? Que B1 y B2 se relacionan con qué? Con el septo interventricular, ¿no? Con el tabique interventricular. B3, B4 se va a relacionar con qué? Con la cara anterior. B5 y B6 se va a relacionar con la cara lateral baja. Hoy en día ya no usamos estos términos, pero para fines prácticos los estoy mencionando. En B5 y B6 la cara lateral baja. D1 ABL se va a relacionar con la cara lateral alta.
Y por último, D2, D3 y ABF se van a relacionar con la cara inferior. Entonces, como vemos, a excepción de ABR, que es una derivación que no se la incluye dentro de lo que es la detección de los impulsos de un área específica del corazón, automáticamente las otras sí tienen una relación muy importante con un área específica. Si yo veo un ejemplo, una onda T, ¿no? Una onda T, picuda, simétrica, como estoy viendo acá en la diapositiva, esta onda T picuda y simétrica es significativa. Me está relacionando o me está indicando que hay una isquemia subendocárdica, ¿no? Pero esta onda T positiva, picuda, donde la rama ascendente y la descendente tienen la misma simetría, prácticamente debería estar también en B1, cosa que no lo veo, ¿no? No hay esa relación, porque B1 y B2 son derivaciones contiguas o son derivaciones hermanas. Entonces, si solamente encuentro en uno, no tiene un significado, puesto que la hermana o la derivación contigua no tiene esa misma alteración. Pero si veo acá, tengo una onda T picuda, simétrica en B3, pero también tengo la misma en B4. No es una T, aunque no muy pronunciada, pero sí es simétrica. Entonces, estas dos ya me representan la cara anterior. Estaría pensando en una isquemia o el diagnóstico estaría relacionado con una isquemia subendocárdica de la cara anterior. Entonces, es algo que lo vamos a ver, no se preocupen, tengo una linda diapositiva donde vamos a hablar de este punto y que nos ayuda a entender un poco más dentro de lo que es la clasificación de las isquemias y la clasificación de las lesiones o infartos como tal. Bueno, pasamos al siguiente punto que se relaciona con el infarto, ¿no? El infarto de miocardio, de miocardio o infarto miocárdico o también llamada lesión miocárdica o injuria cardíaca, como quieran llamarlos, todos estos términos hoy en día los utilizamos. Actualmente, en los últimos libros, en las últimas guías, se habla de injuria, ¿no? Injuria que es lo mismo que lesión. Entonces, les vuelvo a recalcar, lesión es un proceso agudo, un evento agudo que requiere un tratamiento de forma, bueno, pues oportuna, lo más rápido posible. Por lo tanto, este infarto se relaciona con ¿qué? Con una obstrucción total o casi total de una arteria, ¿no? Entonces, ojo, el término que estoy manejando es casi total. Al hablar de casi total, quiero decir que existe una obstrucción de un 90% en la luz de la arteria. Y total, donde prácticamente se ha obstruido por completo la luz de la arteria. Estas situaciones me van a llevar a un infarto, ¿no? Ya he explicado lo de la isquemia, ¿no? Es una obstrucción parcial que me puede dar una isquemia como tal, y por el requerimiento mayor de oxígeno, por la mayor demanda o por el poco flujo, por la alteración que exista en alguna otra alteración, me va a manifestar algún grado de síntomas si es que se presentase el caso. Entonces, ante una lesión, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que este tipo de alteraciones han aumentado abismalmente a nivel mundial. Hay mucha gente que se está infartando y especialmente aquellos pacientes que están cursando con COVID están desarrollando una miocarditis por la misma enfermedad, ¿no? Y lamentablemente están llegando a un infarto por la infección. Pero fuera de eso, antes de que exista esta pandemia, lamentablemente los niveles de pacientes que cursaban con infartos aumentaron abismalmente. Existen muchos factores, ¿no? La misma alimentación, el mismo estrés en el que vivimos, la mala alimentación, el estar ahí estresados en el trabajo, donde te andan fregando y fregando y fregando, y los mismos pacientes que andan exigiéndote más, o en todo caso, bueno, pues que siempre hay algunos casos especiales que te andan ahí sacando de las casillas, entonces conllevan a que el paciente o el médico incluso o el personal tenga la presencia o la aparición de estos infartos. Antes nosotros hablábamos, y en una diapositiva enseguida les voy a mostrar, hablábamos de la edad de 45 años para arriba, que podían sufrir un infarto. Pero hoy en día esto cambió, la verdad. Yo que hace tres meses que he tenido algunos pacientes que se infartaron entre la edad de 36, 37 años, ¿no? Son pacientes jóvenes que bueno, pues nadie se imaginaría que podrían infartar. Entonces, la edad hoy en día, si hacemos un estudio, bueno, pues está a nivel nacional, ya sea acá o bueno, en Brasil o algún otro país,
la situación ya cambió bastante, ¿no? Hay mucho paciente que está sufriendo un infarto y las causas, les recalco, son muchas. Entonces, hoy en día denota bastante la importancia de este tema y también el tratamiento ya hoy en día ha cambiado. El tratamiento siempre va a ir destinado a tratar de preservar un poco el flujo de la sangre o en todo caso tratar de resolver este problema haciendo un estudio llamado angiografía o coronariografía, que es lo mismo, coronariografía, que es el estudio de las arterias coronarias por contraste, a lo mismo, ¿no? La angiografía, pero lo importante es que algunos pacientes van a realizarse de acuerdo a la situación también el implante de algunos stents, ¿no? Para que puedan orientarse un poco. El stent es como un pequeño filtro, un pequeño resorte, que tal vez algunos de ustedes han tenido algunos lapiceros que tienen un resorte muy pequeñito, más o menos tiene esa estructura, el stent. Entonces, el momento que yo localizo y visualizo que hay un área específica de la arteria obstruida, entonces puedo, por un lado, meter una aguja con una guía y tratar de liberar un poco, e inmediatamente introducir el stent, dilatarlo y mejorar el flujo en ese lugar donde se está produciendo la obstrucción. Entonces, es algo que también lo vamos a ver, no se preocupe, tengo un video que nos muestra cómo podemos solucionar estos problemas de obstrucciones totales o casi totales en una arteria específica del corazón. Dentro de lo que es el infarto como tal, el dolor es muy diferente o es de mayor intensidad que una isquemia. Y el dolor va a estar presente a todo momento. Incluso ese dolor no calma con nada. Yo he visto algunos casos, incluso que el paciente se está revolcando del dolor en el suelo y está suplicando porque se calme ese dolor. Y la única forma que se ha visto que tal vez se les ha tratado de ayudar es colocándoles morfina, pero no todos los casos, por si acaso. No quiere decir que a todo paciente que sufre un infarto hay que darle morfina, no. En un cuadro, un paciente es muy diferente a otro, por lo tanto, yo tengo que tomar una conducta de acuerdo a la situación en la cual se encuentra el paciente. Entonces, tenemos un paciente que va a venir con un dolor intenso, un dolor que incluso puede ser 10/10, un dolor opresivo que se va a irradiar a un lugar específico, ya sea región inferior del maxilar, a nivel maxilar inferior, ya sea a nivel del brazo, ya sea a nivel de lo que es epigastrio, etcétera, ¿no? En todo caso, también se puede irradiar a todo lo que la parte anterior del tórax, ¿no? Referir dolor en todo el tórax. También se puede presentar esa situación. Entonces el paciente, bueno, por un lado va a referir aumento de la pesadez, que siente algo pesado en el pecho, que no le deja respirar, la irradiación que ya les comenté, y puede haber algunos trastornos gastrointestinales, como ser náuseas, puede haber vómitos, puede haber una sudoración profusa. El paciente desde luego va a presentar disnea, no va a poder respirar, se va a quejar de que no puede respirar con normalidad, etcétera. Entonces son algunos datos importantes que puede manifestar el paciente. Pero no solamente eso, también puede haber algunos cambios electrocardiográficos de diferente índole. El paciente puede venir con alguna alteración a nivel de lo que es el ritmo cardíaco, puede estar con una taquicardia, puede estar con una bradicardia, puede estar con una FA, puede estar con la presencia de extrasístoles que pueden estar bigeminadas, trigeminadas, etcétera. Entonces, esto es variable, la verdad, dependiendo mucho el compromiso del flujo en un área específica del corazón, ¿no? Dependiendo si es que el sistema de conducción cardíaco también está recibiendo poco flujo. El paciente generalmente va a presentar diferentes tipos de alteraciones. Puede, como les decía, puede haber algunos trastornos gastrointestinales por el dolor y desde luego, falta de irrigación y falta del trabajo cardíaco dentro de su función de bomba. Pues puede haber náuseas, vómitos, disfagia, en algunos incluso pueden presentar un síncope, pueden presentar algunas alteraciones dérmicas muy raras, pero se ha visto en algunos casos que pueden presentar urticaria, ¿no? O prurito generalizado como tal. Entonces, algunas situaciones también, pues el paciente venir y mencionar que se encuentra con palpitaciones, referir que se encuentran con, bueno, que tienen en todo caso un trabajo lento por parte del corazón, hablando de una bradicardia, ¿no? Entonces, el paciente puede tener taquicardia o bradicardia, una de las dos.
¿Puede tener extrasístoles? Sí, latidos ectópicos, ¿no? Que en algún momento a algunos de mis estudiantes les he mostrado estos latidos ectópicos. Presencia de un tercer ruido, presencia de un cuarto ruido cardíaco, sí, ya les he explicado por qué. Tener un soplo a nivel de la mitral por la ruptura de los músculos papilares y por lo tanto traducirse en una insuficiencia mitral. Por otro lado, tener crepitantes a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo de miocardio, puede desarrollar una insuficiencia cardíaca y a la larga tener una congestión pulmonar que se va a traducir en ¿qué? En un edema agudo de pulmón. Y desde luego vamos a encontrar crepitantes a nivel pulmonar. El paciente puede estar hipertenso, puede estar hipotenso, puede tener una palidez y también una sensación de disconfort en el momento en la que viene a la consulta. Nosotros tenemos que siempre tener la idea de que el tener una arteria libre va a condicionar desde luego el tránsito normal de la sangre con posterior oxigenación apropiada en un área específica del corazón o en todos los tejidos, ¿no? Pero si vemos acá tenemos un ateroma, ¿no? Que está obstruyendo prácticamente gran cantidad de la luz. Me atrevo a decir que, bueno, pues esta situación se puede relacionar con una angina como tal, pero acá podemos ver una obstrucción total, ¿no? Una obstrucción total que se va a relacionar con un infarto. Ojo, muy importante, cuando nosotros hablamos de infarto, en algunos libros nos hablan de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, entre estos dos, el infarto con elevación del segmento ST es mucho más agresivo, porque este paciente que está con supradesnivel me está indicando que tiene esto, una obstrucción total, ¿no? Esta imagen. Esto es igual a síndrome coronario con elevación del segmento ST. Esta situación necesita una resolución del problema de forma inmediata, es una emergencia. Pero puede ser que este paciente tenga una obstrucción del 90% y tener un flujo de nada más del 10%. Si tengo un paciente que tiene una obstrucción del 90%, esta situación se puede traducir en ¿qué? En un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, ¿no? O sea, con infradesnivel. Entonces, esta situación es una emergencia, pero pues tú tienes unos 24 horas para solucionar el problema, pero lo puedes hacer de forma apropiada a comparación del síndrome coronario con elevación del segmento ST, donde la conducta es muy diferente y tiene que ser con mayor prontitud la resolución del problema. No se lo vamos a ver con calma, no se preocupen. Es un tema un poquito largo, pero que desde luego va destinado a que ustedes puedan en un futuro hacer un diagnóstico y por lo menos tener algunos datos fundamentales para hacer una buena anamnesis. Los factores son muy importantes, ¿no? El paciente diabético, el paciente que tiene niveles elevados de colesterol, hablando de una hipercolesterolemia, pacientes que tienen antecedente de fumar, ¿no? Un hábito tabáquico prácticamente muy relevante, y los pacientes hipertensos son factores que son fundamentales para que el paciente pueda sufrir un infarto. Entonces, si mi paciente, un ejemplo, viene a la consulta, me refiere molestias, me refiere dolor, y tiene varios factores, entonces casi hay una elevada probabilidad de que sí esté cursando con un proceso isquémico o incluso con un infarto. La edad, lo que les decía, esto ya cambió. Antes se hablaba que la edad debería ser mayor, había una probabilidad de que aquellos que tenían mayor a 45 años se infartaban más, a comparación de las mujeres, ¿no? Las mujeres 55 años, pero esto ya cambió. Actualmente se está viendo que los hombres, especialmente los hombres, esta edad ha bajado bastante. Estamos hablando entre mayores, tal vez me atrevo a decir a 35 años, ¿no? Que tienen probabilidad de infarto. 36, 37 años, yo tengo tenido algunos pacientes que en estas edades se han infartado. Las mujeres en la edad menopáusica, ¿no? Lo que les decía con el síndrome X o con lo que es la angina de Prinzmetal. También se menciona que el sexo masculino, los hombres se infartan más que las mujeres. Ojo, ¿no? Bueno, la relación y la explicación es variada, ¿no? Los hombres generalmente estamos un poco más estresados que las mujeres, tal vez por el trabajo, tal vez por el factor económico, tal vez también por la mala alimentación, el sedentarismo, ¿no? Entonces los hombres tal vez consumimos alimentos no los correctos, se podría decir, y no los que nos ayuden dentro de lo que es un ámbito saludable,
consumimos bastante grasas, consumimos comidas, bueno, pues que son ricas, pero que tienen alto contenido grasoso, por lo tanto, todo esto y algunos factores más, bueno, condicionan que el sexo masculino lamentablemente pueda sufrir un infarto más a comparación de las mujeres, ¿no? Y ahora, hoy en día lo vemos con el COVID, ¿no? No estamos muy lejos en cuanto a lo que es esta explicación también. Hoy día se ve que hay mayor cantidad de hombres que están falleciendo y están padeciendo complicaciones por el COVID por varios factores, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, la misma alimentación, etcétera, que está conllevando a que tal vez no exista una respuesta correcta dentro de lo que es el poder, ¿no? Combatir, poder tener una mejor respuesta dentro de lo que es el COVID. Entonces, los antecedentes familiares, como les mencionaba, ¿no? Si yo pregunto a mi paciente, le indago y digo que si es que algún familiar, papá o mamá, tuvieron un infarto, entonces hay probabilidades de que él también lo tenga. Hay probabilidades. No les estoy mencionando de que si su papá se infartó, él también se va a infartar. Entonces, en medicina hablamos de probabilidades y esas probabilidades tienen que ser sumadas y desde luego llegar a una conclusión a posterior. Eventos vasculares previos, ¿no? Si tuvieron algún problema anterior, bueno, pues algún antecedente que ya presentó, entonces también me orienta a pensar en esto. Algunos otros factores y también la hiperhomocistinemia, que vamos a hablarlo también, este tema muy cortito, pero muy importante, relacionado con algunos trastornos a nivel hematológicos. Bien, entonces acá podemos ver una imagen que nos está indicando una obstrucción total de la coronaria derecha con una coloración violácea a nivel de lo que corresponde el ventrículo derecho y también parte de la cara inferior del corazón como tal. Entonces, esto se va a traducir en qué? En un infarto agudo de miocardio, específicamente en un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Algunos otros factores que me pueden conllevar a que mi paciente sufra de un infarto, la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Aquellos pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda van a requerir mayor demanda de oxígeno. Y si tiene una arteria que va a estar, bueno, pues, obstruida, bueno, pues la situación va a ser mucho más seria. El consumo de cocaína, claro que no todos consumen cocaína, por eso es considerado como un factor menor a comparación de los que ya se mencionaron. La obesidad, no todos son obesos. La vida sedentaria, no todos somos sedentarios, ¿no? Entonces, si vemos, son factores que son, bueno, pues menores por esta misma situación que no todos lo padecemos, ¿no? También se ha visto que el uso de anticonceptivos orales en una dosis, en una proporción o un tiempo mayor de su consumo también puede condicionar algunos vasoespasmos. Por eso está como una causa menor. Que habíamos hablado de la hiperhomocistinemia, bueno, pues es una alteración prácticamente que lo podemos encontrar en algunos pacientes, pero tampoco es de gran magnitud. Y algunas otras alteraciones como ser, la presencia de la proteína C reactiva que me va a ayudar a la formación de lo que es coágulos y estos coágulos que en algún momento se pueden desprender y condicionar una obstrucción de la arteria y por ende un bajo flujo en ese lugar, ¿no? Entonces, acá un ejemplo, estamos viendo un gráfico donde nos está mostrando los diferentes factores que me pueden condicionar un infarto. Como vemos, la hipertensión ha ganado hoy en día bastante espacio dentro de lo que es los infartos como tal, ¿no? Pero seguida prácticamente o casi similar se encuentra el tabaquismo, ¿no? El consumo de tabaco, que son dos factores importantes que se relacionan con un infarto, ¿no? Entonces, posteriormente va seguida de la dislipidemia, la diabetes mellitus y también algunos antecedentes familiares como causas y factores que pueden condicionar un infarto como tal. Muy bien. Esta clasificación es muy importante. Entonces, estamos viendo que puede haber una angina silente relacionado con pacientes asintomáticos, una angina crónica relacionado con la angina estable, y los síndromes coronarios agudos. Acá en los síndromes coronarios agudos, hoy en día se ha incluido a la angina inestable. Les dije al inicio de clases que la angina inestable era prácticamente una situación que estaba a un paso de un infarto como tal. ¿Por qué? Porque el paciente está con dolor, está con un dolor que no calma,